Hebreos capítulo 9, verso número 11. Vamos a continuar con nuestra serie Celebrando a Cristo. Este es el tema número 9 de esta serie. Y el tema de esta mañana se titula Alejar. Vamos a continuar con el estudio de esta fiesta, la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación. Vamos a continuar ahora con la segunda parte para ir terminando esta fiesta y pasar a la última fiesta, que es la fiesta de los tabernáculos. ¿Okay? Hebreos capítulo 9, verso número 11. Dice ahí, Hebreos 9, 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Bien, hermanos. Vamos a continuar con este estudio de la sexta fiesta, como lo dije, la fiesta del Yom Kippur o la fiesta de la expiación, es la sexta fiesta judía, la cual se celebra 10 días después de la fiesta de las trompetas. También mencioné que la fiesta del Yom Kippur se divide, por así decirlo, en dos partes. La primera parte es el sumo sacerdote, la parte donde el sumo sacerdote tiene que ofrecer por él y por su familia. Primero él se tiene que santificar, él se tiene que purificar para que pueda entrar al lugar santísimo. Ese día era el día en que entraba al lugar santísimo a ofrecer sangre ajena. Entonces, hay algunos puntos ahí que debemos de diferenciar para ver que el pacto en el cual ahora nos encontramos, que es el pacto hecho en la sangre de Cristo, es un mejor pacto que el pacto hecho en la sangre de los becerros y de los toros y de los corderos. ¿Okay? Entonces, ¿qué debilidad tenía esto? Bueno, que el sumo sacerdote era débil, era un ser humano imperfecto, que tenía que primero ofrecer por sí mismo, dado así a entender que vendría algo mejor. Mencionaré el versículo que más estudiamos y nos da pauta a esto. Levítico capítulo 16, verso 3. Vimos esto la semana pasada y dice así: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto de lino. Y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Vemos aquí dos cosas que se repiten mucho. O bueno, una cosa es el lino y otro punto es lavarse o bañarse. Símbolo, hermanos, primeramente decíamos que las vestiduras sacerdotales son un símbolo de la gloria, la hermosura y la honra de Dios. Las vestiduras sacerdotales como el efod, la túnica, la capa, la mitra, tenía el urim y el tumín en sus hombros, tenía el efod o un pectoral aquí que tenía 12 piedras preciosas. Cada piedra representaba a el pueblo, cada tribu de Israel, cada piedra preciosa que tenía ahí, jaspe, cornalina, topacio, berilo, ónice, tenía 12 piedras preciosas aquí en el pecho.
Y dice la palabra que la llevaba allí para que el sumo sacerdote llevara a Israel cerca del corazón. Se tenía que despojar de todas esas vestiduras hermosas y tenía que ponerse una vestidura común, dando a entender así la humillación y la humildad. Pero no se puede llegar a la humillación y la humildad, hermanos, sin primero pasar por la palabra o por el nuevo nacimiento, que dice allí, lavar su cuerpo con agua. Es un símbolo del bautismo. No que se tenía que bautizar, sino recordemos que el bautismo del Espíritu Santo es lo que nos hace nacer de nuevo. Que hay dos factores ahí, ¿verdad? Juan capítulo 3, el que no naciere del agua y del Espíritu. El hombre, siempre, no sé si han escuchado comentarios que dice, es que debería ser más humilde. Y la gente sabe que la humildad es una buena actitud, ¿verdad? Hacia la sociedad, que no te creas mucho, que no te alabes tú mismo, que no te crezcas y cosas así, ¿no? Pero el hombre por naturaleza es egocéntrico. El hombre por naturaleza siempre le gusta presumir sus talentos que Dios le ha dado. ¿Ah? Si él juega muy bien, pues él dice que no, que él es el mejor y esto y el otro, y lo llaman pedante y lo llaman arrogante y soberbio y altivo, y ellos lo toman como autoestima, como amor propio, como que yo, si nadie me echa porras, yo me la echo solo. ¿Ah? Entonces nadie va a llegar a la humildad, hermanos, si no ha nacido de nuevo. El hombre por naturaleza no es humilde, es todo lo contrario. Para llegar allí hay que nacer de nuevo. También nos habla de qué manera debe ser la adoración, porque iba a entrar al lugar santísimo. La adoración debe ser con un corazón humillado. No podemos entrar a Dios tratando de impresionarlo con lo que hemos hecho en este mundo, porque básicamente lo que hemos logrado hacer en este mundo es porque Dios nos lo ha permitido. Entonces no podemos llegar ante Dios y decirle, mira Señor, todo lo que compré, mira todo lo que hice, mira todo lo que logré. Dios te va a decir, no me impresiona eso. Hubo un rey, ya lo estudiamos, que quiso entrar así al lugar santísimo, el rey Usías. ¿Y qué le pasó con él? Dice que fue leproso los últimos días de su vida. Leproso. O sea, ante Dios a Dios no lo vamos a impresionar con lo mucho que hayamos hecho, o lo mucho que puedas entender o saber. A Dios no lo vas a impresionar así. A Dios lo impresiona que una persona sea temerosa y sea humilde. Ejemplo, Job. Se lo presumió a Satanás y le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es un varón temeroso de Dios, apartado del mal, que me sirve a mí? ¿Y qué dijo Satanás? Pues sí, te sirve porque le das. Y se has puesto vallado a su alrededor para que nadie lo toque, pero quítale. ¿Qué es lo que le impresionaba a Dios? ¿Lo que tenía? No, y eso yo se lo di. Pero le impresionaba a Dios que a pesar de todo lo que tenía, Él seguía siendo el mismo. Jesucristo, a través de su propia sangre, Jesús trajo redención eterna, dejando sin valor los sacrificios terrenales, los cuales al fin y al cabo son una sombra de lo que habría de venir. Por lo tanto, hermanos, esta fiesta se ha cumplido en Cristo. La fiesta del Yom Kippur ya se ha cumplido, ya que era sombra de lo que Cristo vendría a hacer en la cruz del Calvario. Pero ahora vamos a analizar la segunda parte, que es la parte en la que el sacerdote ahora sacrificaba por la congregación o por el pueblo. Y es interesante lo que se hacía. Vamos a leerlo, Levítico capítulo 16, versículo 5. Vamos a leer ahí lo que se hacía ahora por la congregación. Primero era por él y por su familia. Después que ya había pasado esa parte de por él y por su familia, ahora venía la congregación. ¿Qué tenía que hacer por la congregación? Bueno, 16, versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel.
Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y cuando hubiese acabado, versículo 20, del versículo 20 ahora, cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, y todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Esta ofrenda, como hemos mencionado, prefigura el sacrificio vicario de Cristo. Vicario significa en lugar de, o a favor de. Con el resultado de que eran quitados los pecados del pecador. Lo que llama la atención aquí en estas escrituras es que se echan suertes. Yo te voy a explicar eso, cómo se echan suertes. No era que se echaba volados, O que ya ve, pastor, quiere decir que yo por suerte hice esto, y por suerte, a veces es una expresión común, ¿verdad? O sea, para el cristiano no hay suerte de que, ay, tuve la buena suerte de esto. No, simplemente Dios así lo dispuso en tu vida. O sea, a veces es una expresión tal vez yo creo que común en nuestro lenguaje, decir es que por suerte hice esto, pero uno como cristiano entiende que es la mano de Dios a tu favor. Es la mano de Dios tal vez estorbándote en alguna cosa que tú quieres hacer, y tal vez en tu punto de vista tú lo ves bueno, pero tal vez Dios te pone estorbo para que eso no sea. ¿Por qué? Porque Él sabe más que tú. Este día, el día del Yom Kippur, era el día más sagrado y más importante en el culto de sacrificios. Otra cosa que llama la atención en esta fiesta es que había un animal de sacrificio que era dejado vivo y enviado al desierto. Los 2 machos cabríos que se mencionan son un solo sacrificio, o sea, no son 2 sacrificios, sino es un solo sacrificio. Uno debe morir y con su sangre se presenta ante el lugar santísimo para expiación del pueblo, y después el otro, que es el mismo sacrificio, tenían que poner la mano sobre él y confesar los pecados del pueblo, y entonces lo llevaban y lo liberaban hacia el desierto y que se fuera. Entonces, por medio de la suerte se decidía después cuál de los 2 animales sería sacrificado para Jehová. Entonces, ¿qué se hacía? Lo que se hacía era poner a los 2 cabríos, a los 2 machos cabríos, al lado del sacerdote. Entonces decía, primero vamos a decidir por el de la izquierda. Entonces había un jarrón y le echaban el nombre. Entonces dice, vamos a decidir por el de la izquierda. Entonces metía la mano el sacerdote en el jarrón y sacaba un papel, y el que decía, el nombre que decía, ese era al que le correspondía al de la izquierda, y obviamente por eliminación, pues obviamente el de la derecha correspondía al otro lado. Ahora, el nombre Azazel, esto llama la atención. Si tú pones el nombre Azazel en el internet, te va a salir que se refiere a Satanás. De hecho, el hebreo moderno sí lo utiliza para Satanás. A mí me dio curiosidad, también lo puse, Azazel, y ya me envió que el nombre de un demonio, que el nombre de una entidad demoníaca a la cual se encarga de los vientos y no sé qué tanta cosa. Bueno, en todo el Antiguo Testamento, sin embargo, la palabra es usada solamente 3 veces en conexión con el Yom Kippur, para el macho cabrío que debía llevar el pecado de Israel al desierto y debía ser soltado hacia el desierto. Ahora tenemos que, vamos a irnos con cuidado aquí. Eso surgió, el punto de Azazel para Satanás, de las ideas modernas. Una idea moderna que tenían, por decir, es que decían que el pecado debía regresar al origen,
Y obviamente dicen, el origen es Satanás. Por lo tanto, cuando se soltaba a Azazel o se soltaba el macho cabrío hacia Azazel, era que el macho cabrío regresaba a Satanás. Es lo que las ideas modernas. Eso surgió, hermanos, más o menos con la expresión del libro de Enoc. Pero hay que entender que el libro de Enoc fue escrito en el tiempo del silencio. Hablamos de los 400 años que hubo entre Malaquías y Mateo, que fue el tiempo de los macabeos y fue el tiempo en el que hubo una transición helénica. ¿Okay? Helenismo significa que todo fue un poco infectado por el pensamiento griego, por Alejandro Magno. Después ese reino se dividió en 4 partes por los generales de Alejandro Magno, y de ahí surgieron los seleucos. Los seleucos que fueron los que poblaron esa parte de lo que fue Israel. Y de ahí ya surgieron, en este caso, los macabeos, que se levantaron cuando un rey griego quiso sacrificar un cerdo en el altar. Entonces, aceptar esa idea, hermanos, de que si esto regresa a Satanás, es como decir que hay un sacrificio a Satanás, lo cual es inaceptable. Es inaceptable, ya que los dos animales son considerados como un sacrificio para el Señor. Entonces, esa idea de que regresa a Satanás es inaceptable, no se puede aceptar. Entonces, vamos a estudiar más bien las raíces lingüísticas de esta palabra para poder saber a qué hace referencia. La palabra Azazel viene de 2 palabras. La primera es az, que significa cabra. Significa az significa cabra. Y Azel, de ahí viene Azazel. Azel significa quitar o exiliar. Eso significa. ¿No? Entonces, Azazel significa quitar o exiliar un animalito, en este caso una cabra o un macho cabrío, pero tiene la connotación de exiliar el pecado. Un paralelo con Azazel puede ser visto en la acción ceremonial de los leprosos. Voy a leerlo. Levítico capítulo 14, verso 1. Vamos a comparar esto con el punto de Azazel. Y habló Jehová a Moisés diciendo, estoy en Levítico 14, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Ya saben, ¿no? Cuando había un leproso, cuando a alguien le surgía una llaga en la coronilla o en la piel, ¿verdad? Y tenía vello, ya sea blanco o rojizo, entonces lo que se hacía era que la gente tendría que ir con el sacerdote a que lo examinara. ¿Okay? A que lo examinara. La lepra podía estar en una tela, podía estar en una casa, y podía estar obviamente en una persona. O sea, lo que quiere decir esto de la lepra, hermanos, es que el pecado puede afectar muchas cosas de tu vida. O sea, a veces no solamente te afecta a ti, afecta a tu casa. Y no me refiero a tu casa físicamente, sino afecta a tu familia. O puede afectar también tus cosas materiales. O sea, ¿cómo? Una mala administración hace que lo pierdas todo. O sea, el pecado es un devorador, ¿verdad? Entonces, cuando un leproso iba con el sacerdote y el sacerdote lo examinaba y decía, tienes lepra. O sea, es una lepra y es perniciosa. En ese momento tenía que rasgar sus vestidos y salir fuera de la ciudad gritando inmundo, inmundo, inmundo. Y era pues una vergüenza, porque en ese momento él estaba condenado a vivir de la limosna. Su vida pues sería fuera del campamento o fuera de la ciudad. Entonces era un momento muy difícil para una gente que le daba lepra. Pero en algún momento Dios tenía misericordia, alguien se sanaba. Entonces este era el punto de qué debía hacerse cuando esa persona era sanada de la lepra y regresaba. Yo quiero regresar a la comunión. Sí, está bien. Pero no nada más es, pues ya me sané, pues ya me voy a mi casa. No. Así como te dijo que estabas inmundo, tenías que regresar con el sacerdote a que te volviese a examinar.
Entonces dice, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, otra vez, para que lo examine, ¿no? Y ese saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, el que se purifica, 2 avecillas vivas, 2 aves, limpias y madera de cedro, grana e hisopo. Esas 2 aves son un solo sacrificio, aunque son 2, pero son un solo sacrificio para un ritual. Y mandará el sacerdote matar una avecilla con un vaso de barro, en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Es decir, que tenía la sangre de la avecilla muerta, ya tenía la sangre, entonces lo que va a hacer es mojar el hisopo como una esponja, como un ramo para poder meter ahí y poder manchar, y le ponía sangre a la avecilla viva, o sea, a la ave viva. Y después dice que tenía que rociar 7 veces sobre el que se purificaba en la lepra. O sea, sacaba y le rociaba al que se había curado de la lepra. O sea, ya le roció al de la lepra y le roció a la ave viva. Y le declarará limpio. Y luego dice, fíjate lo que dice ahí, y soltará la avecilla viva en el campo. Azazel, ¿qué significa azazel? Exiliar, soltar. Estamos hablando de que Azazel nada más se menciona en el Yom Kippur, pero hay como una referencia aquí en esta parte, de que se mata una avecilla y la otra se le deja libre. Y el que se purifica, versículo 8, lavará sus vestidos y raerá todo su pelo y se lavará con agua y será limpio. Y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. ¿Para qué? ¿Por qué tiene que morar fuera de su tienda 7 días? Para que todo el pueblo lo viera, porque el pueblo se enteró que él era inmundo, que él era un leproso. Ahora, al verlo fuera de su tienda 7 días, ¿qué significaba? Primeramente, que ya estaba limpio, la gente se iba a enterar de que ya había sido restituido al pueblo, y segundo, el 7 significa quién lo había sanado. Hermanos, esto es importante y también hay que entenderlo. Dios sana de muchas maneras. Te puede sanar de manera milagrosa, que todo es un milagro, pero me refiero a que hay veces que Dios te da la sanidad con una oración, y yo no dudo de eso, pero a veces Dios da la sanidad por medio de médicos, por medio de la ciencia. Pero al final, el que da la sanidad es Dios. Eso es muy importante, porque muchas veces nos dicen, ay, ¿qué te pasó? O sea, ¿cómo le hiciste para ser sanado? Y luego le damos, ay no, este médico es súper bueno. ¿Y Dios dónde quedó? Sí, yo entiendo que Dios utilizó al médico, pero Dios ¿dónde quedó? ¿Dónde está la gloria de Dios? En estas cosas. Hay que tener cuidado con eso. Yo estoy diciendo que no demos referencias, cierto hospital, cierto tratamiento, sí, pero al final el que da la sanidad es Dios. Entonces aquí cuando él se sentaba fuera de su tienda 7 días, ¿a quién le daba la gloria? A Dios, porque al final sí había remedios para la lepra, pero esos remedios a veces se funcionaban y a veces no. Todo dependía de la voluntad de Dios. Versículo 9. Y el 7º día raerá todo su pelo de su cabeza, su barba y las cejas de sus ojos, y todo su pelo, y lavará sus vestidos, y lavará su cuerpo con agua, y será limpio. Entonces, retomamos el punto. Hay que darnos cuenta de que se usaban 2 aves puras, una era de sacrificio, y la otra era sumergida en la sangre del animal muerto, para luego dejarla que se fuera, simbolizando que con eso la lepra había desaparecido totalmente y que había sido llevada lejos. Eso significaba Azazel. Entonces, ¿qué significa Azazel en el punto cristiano? ¿Qué significa Azazel? Bueno,
En Juan 1:29 dice esto: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita, esa palabra, quita, es azazel. O sea, en el sentido no que es la palabra griega, sino da la idea de lo que es azazel. Azazel es exiliar, quitar, llevar lejos, eso significa. Entonces significa olvidar el pecado, significa borrarlo por completo. El antiguo pacto, aquí vamos a ver otra debilidad. El antiguo pacto solamente cubría el pecado. El antiguo pacto solamente, como dice Hebreos, purificaba la carne. Es decir, era algo externo. Era algo ceremonial. La gente veía al sumo sacerdote hacer su oficio y se sentían gozosos porque sabían que ese era el momento en que Dios los iba a perdonar. Y yo me imagino, y muchos relatos dicen, que la congregación lo veía al macho cabrío irse por el desierto y lo veían alejarse y perderse en el horizonte. Y decían: allá van nuestros pecados. La cuestión es que no había un cambio de conciencia, o sea, no había una conciencia purificada, que eso es lo que tenemos ahora con Cristo. Con Cristo ya tenemos, vamos a ponerlo así, un Yom Kippur completo. En el Yom Kippur del Antiguo Testamento solamente había una purificación de la carne, es decir, había una conciencia en el sentido de saber, de tratar de entender que Dios se llevaba mis pecados. Pero en el nuevo pacto, el Yom Kippur está completo porque no solamente purifica la carne, purifica la conciencia, que es azazel. Es por eso que ahora tú te acuerdas de tu pecado. Todos nos acordamos de lo que fuimos, de lo que hicimos, las decisiones que tomamos. Y nos acordamos y nos da vergüenza. Decimos: no, ¿cómo puede tomar una decisión así? Pero no te condena. O sea, no dices: hijo, no, pues yo ni merezco esto, yo ni merezco. O sea, cuando una persona piensa de esa manera, que dice: es que yo no merezco ir a la iglesia porque yo soy bien, yo hago esto, yo hice el otro, y ay no, qué hipócrita soy. Es una persona que no ha perdido el perdón de Dios, que no lo ha entendido, que no quiere dejar ir el macho cabrío, no lo quiere dejar ir, sino que lo mantiene acá y piensa que dándose golpes de pecho es como él va a purificar su conciencia. Y no funciona así. Lo que Cristo va a hacer es purificar tu corazón a través del arrepentimiento. Por eso dice, versículo número 21, Levítico 16:21. Y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, vivo. Representación de como sustitución. Eso se representaba como sustitución. O sea, yo pongo mis 2 manos sobre este animalito y ahora él me representa. ¿Okay? Ahora ese macho cabrío representaba a todo el pueblo. Y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Ahora, otra cosa, dense cuenta, hermanos, y Pablo utiliza mucho este ejemplo en Gálatas. Pablo dice en Gálatas capítulo 3, dice que la ley fue dada a través de ángeles por medio de Moisés hacia el pueblo. Hay un mediador, y el mediador es símbolo de debilidad. Aquí también hay uno. El mediador es el sacerdote. ¿Ya? Hay un cabrito, está Dios, está el pueblo representado en el sacerdote, y hay un mediador que está poniendo los pecados. En el caso del nuevo pacto no es así. En el caso del nuevo pacto, Cristo es el Cordero, Cristo es el mediador y Cristo es el mismo Dios. Por eso el nuevo pacto es mucho mejor. Entonces, aquí vemos, dice, todas sus rebeliones y todos sus pecados poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto.
Entonces quiere decir que cuando nosotros nos arrepentimos, Cristo toma nuestra culpa. Pero no solamente eso, Cristo limpia nuestras conciencias y ya no sentimos condenación. Por eso la gente se suicida, porque no puede con esa pesadez de condenación que tiene. O sea, se empieza a sentir mal, se empieza a sentir solo. O sea, hermanos, hoy una de las enfermedades, o más que nada, uno de los pecados crónicos que ha surgido mucho con la pandemia es la depresión. Todos tienen depresión. Saben que la depresión es una soledad llevada al grado de que hay un pecado que no se perdonan. Ellos mismos no se perdonan. Y no es necesario que se perdonen, nunca lo van a lograr así. Y empiezan con rollos como, perdónate a ti, perdona a Dios, perdona al mundo. O sea, cosas sin sentido. O sea, hermanos, debemos entender que el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. O sea, hay mucha gente que está pasando por ese tipo de eventos, ese tipo de cosas, de depresión, de una soledad crónica, porque ha vivido tanto en el pecado que el pecado ha destruido lo que él pensaba que era real. Recuerden esto, hermanos, el mundo siempre te hace pensar una realidad que no es verdad. Siempre te dice, haz esto y vas a ver cómo vas a ser feliz, pero es una mentira. Es algo que solamente es una fantasía. Tú lo empiezas a vivir y al principio como que sientes que sí eres feliz, pero al final te das cuenta de la realidad y te vuelves miserable, porque el que siembra para la carne, de la carne va a cegar corrupción. Por eso esas gentes que tienen depresión es que han vivido tanto tiempo en el pecado que no saben qué hacer después con las consecuencias. Y a veces algunos prefieren quitarse la vida para su mal, porque empeoran las cosas. ¿Por qué? Porque ahora se van al infierno eternamente. Eternamente. O sea, ya llegar a un punto de suicidio, no sé si decirlo de esta manera, pero sí es algo de valor. ¿Por qué? Pues porque esas gentes que empiezan a entrar en una depresión tal que ya no quieren saber de nada y se encierran y se sumergen en sus pensamientos, no se dan cuenta que el diablo les empieza a hablar. No, es que nadie te quiere, todos te critican, como si ellos fueran tan perfectos, como si esto y el otro. No, ¿sabes qué? Sería mejor que terminaras con tu vida. La verdad, el mundo estaría mejor, es más, y el mundo ni te va a extrañar. Hay que terminar con la agonía, hay que terminar con esta mentira. O sea, no tiene caso vivir, ya no tenemos nada por lo que luchar. Y ahí, hermanos, el amor propio, la autoestima, y muchas de esas cosas no funcionan. No funcionan. Lo único que va a funcionar es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La depresión es una prisión de una mentira que tú te estás creyendo en la mente. Eso es lo que la gente no entiende. Hermano, yo no estoy diciendo que un cristiano no pueda caer ahí. Un cristiano puede caer ahí. Sí, ¿por qué? Porque muchas veces nos soltamos de Cristo. Muchas veces decimos, no, es que yo estoy yendo a la iglesia. ¿Sí? ¿Y eso qué? Yo le dije a una hermana, yo le dije, sí. Yo le dije, revisa si tu hermano es cristiano. Y me dijo, sí, pero va a la iglesia. No te dije eso. No te dije si va a la iglesia. Tú puedes ir a la escuela y no ser un estudiante. O sea, tú puedes ir a la escuela y no ser estudiante. ¿Por qué? Porque puedes ir a pasar el rato. Lo mismo pasa. Tú puedes ir a la iglesia y no ser cristiano. ¿Por qué? Porque puedes ir a la iglesia porque tu papá te obliga, para pasar el rato, porque no tienes nada que hacer, porque este día pues se me ocurre hacerles un favor, ¿no? Un favor a Dios, no lo sé. Ok. Pero el punto es, ¿un cristiano puede caer ahí? Sí. ¿Sabes cuándo? Cuando se suelta de Cristo. Y empieza a pensar que todas las soluciones las tiene que encontrar Él. Recuerden, afán es preocuparse por el día de mañana.
Depresión es preocuparse por el futuro. O sea, depresión es un afán desmedido por la vida. Y dijo la palabra, por nada estáis afanosos. Filipenses capítulo 3, ¿no? Sino presentad vuestras oraciones con oración y ruego, y la paz que sobrepasa todo entendimiento. O sea, una persona que entra en depresión ha dejado de orar. Ha dejado de orar. Ha dejado de buscar la voluntad de Dios. Y empieza a querer solucionar la vida de ella o de él y de sus hijos, ¿cómo? A su manera. Entiéndelo bien, tú no puedes cambiar a nadie. Si te cuesta a ti cambiar algunas cosas de ti mismo, de que ay no, ya no debo de comer tantas papas, no, ya debo de dejar, no, ya, ay no, ya no debo de tomar tanta coca, no, ya, una de 3 litros cada día, ¿no? Y luego voy a la casa de mis sobrinos y allá otra coca, ¿no? Si hubiera coca en garrafón, la misma que me tomaría. No, tengo que bajarle. Y te cuesta cambiar eso, te cuesta cambiarlo. Ahora imagínate, cambiar a otra persona, está muy difícil. Pero como quieres cambiarlo, te afanas y como ves que no hay cambio, entras en una angustia. Y el afán es un pecado. ¿Por qué? Porque dejas de lado a Dios y te pones en ese lugar tú mismo. Y ese pecado, ¿a qué está llevando? A que la gente tenga depresión. ¿Por qué? Porque tiene una conciencia que lo está, todo el momento los está acosando. Tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto. Entonces, ¿cómo le hacemos para que esa conciencia quede? O sea, esa voz dentro de nosotros pide justicia. Es obvio que pide justicia. Es algo normal. ¿Cómo le hacemos para que eso quede satisfecho? La respuesta es la cruz del Calvario. Esa es la respuesta. Hay que ir a Cristo, que es nuestro sustituto, que es nuestra propiciación, que es nuestro azazel, que lleva lejos nuestras iniquidades. Azazel representa la actuación sustitutiva de llevar el pecado y la total remoción del mismo, que serían posteriormente realizados por Cristo. Eso era lo que representaba. Cuando veían al macho cabrío alejarse, hablaba de que Dios hizo alejar todas nuestras rebeliones. La fiesta de la expiación, hermanos, cubría toda la provisión de perdón de pecados de todo el año. Ahora, viene aquí una pregunta, me hice esta pregunta, hermano. A ver. Mira, a pesar de que el pueblo de Israel tenía idolatría, vamos a poner así, el tiempo de Manasés, el tiempo de Acaz, el tiempo de Salomón, que fue cuando el templo ya se construyó, a pesar de la idolatría que había en Israel, se seguía haciendo las fiestas. O sea, en Israel no era habían tomado un ídolo y habían abandonado a Jehová. No, o sea, ellos hacían lo mismo. Ellos tenían sus ídolos, a los Baales, a Acera, pero aparte también tenían a Jehová. Recuerden que, por cierto, con el rey que estudiamos, Josías tuvo que limpiar el templo porque dentro del templo se compartía el lugar. O sea, llegabas al templo y tú decías, ¿a quién vienes a adorar? No, pues vengo a adorar a Baal. Pásale por acá. ¿A quién vienes a adorar? No, pues a Astarte. Pues pásale por acá. Acá al lado hay cámaras con prostitutas para que adores. ¿A quién vienes a adorar? No, pues a Jehová. Pásale por acá. O sea, el templo era para todos. Por eso Josías tuvo que limpiarlo, sacar todo eso, sacarlo. Bueno, entonces quiere decir que ellos seguían haciendo sus cosas, seguían haciendo las fiestas, pero aparte tenían a sus dioses. La pregunta es, ¿por qué Dios los mandó al exilio si hacían este sacrificio?
¿qué no se supone que Dios los perdonaba con ese sacrificio? Sí, pero ese sacrificio solamente funcionaba cuando alguien de verdad creía. Lo mismo. Aquí no solamente es creer en Dios, ¿eh? Todo el mundo cree en Dios, dice la palabra de Santiago. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces. Los demonios también creen y tiemblan también. Entonces, ¿qué quiere decir? No basta solamente creer en Dios. Todo el mundo cree en Dios. ¿Cuál Dios? ¿Quién sabe? Pero creen. Hay que creer en Jesucristo para que el sacrificio vicario de Cristo tenga ese efecto que se requiere. Anota este pasaje, Salmo 103, versículo 12. Dice ahí, Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Eso es Azazel. Cuanto está lejos el oriente del occidente, así hizo alejarnos de nosotros nuestras rebeliones. Azazel, hermanos, es una viva parábola de la promesa de que Dios removería nuestras transgresiones de nosotros cuanto está lejos el oriente del occidente. Han oído también ese pasaje que no lo tengo acá, pero dice que Dios echó nuestros pecados en lo profundo del mar. De hecho, el espacio está más conocido que las profundidades del mar, hermanos. O sea, se conoce más del espacio que de las profundidades del mar. Bueno, lo que quiere decir, no quiere decir que muchos, no te metas al mar porque te vas a contaminar de los pecados. No, es una parábola, es una alegoría diciendo que Dios se ha olvidado de lo que hicimos. Dios ya no se acuerda. Si alguien te recuerda lo que fuiste, eso no es Dios, ese es el diablo. Que te recuerda para que tú te debilites, para que tú te desanimes. Pero eso no es Dios. Si Dios ya te perdonó, Dios no se acuerda de eso. Dios ya no se acuerda. Dios te ve ahorita como su hijo. Y tú vives en Cristo, y tú permaneces en Cristo, tú delante de Dios eres justo. Sí, tal vez delante de otros no. Tal vez delante de otros seas esto, lo demás allá. Sí, tal vez sí. Pero esa no es la opinión que importa. La opinión que importa es la de Dios. Y si Dios dice que si tú estás en Cristo eres justo, lo eres. Y tienes que sentir ese perdón de Dios. Ya no vivas con que, yo fui esto, yo hice esto. Sí, lo hiciste. ¿Y qué puedes cambiar de eso? ¿Vas a cambiar algo? ¿Dándote golpes, latigueándote la espalda, vas a cambiar algo? ¿De la decisión que tomaste hace 10 años, hace 20 años? ¿Vas a cambiar algo? Ya no. No vivas ahí. Este es tu presente. Y aquí sí puedes hacer algo. Y puedes servir a Dios, obedecer a Dios, conocer más de Dios. Eso es lo que sí puedes hacer. Lo de ahí atrás, pues allá quedó. ¿Que Dios te puede hacer volver al pasado? Pues sí. Pero ponte a pensar, ¿qué te dirías a ti mismo? La otra pregunta que vendría es, si tú fueras el de 10 años, ¿te creerías a ti mismo? Tú te presentas con tu yo hace 10 años y tú le dices, oye, en unos meses te va a llegar un contrato y parece muy jugoso, no lo firmes. ¿Te creerías a ti mismo? ¿Quién sabe? O sea, hay muchas cosas que debemos de ponernos a pensar, hermanos. No es tan sencillo. No es tan sencillo. Vámonos por la parte final. Vamos terminando. Diré otra cosa aquí. Los judíos son muchos de las cábalas. ¿Saben qué es eso, no? Una cábala es como de la mala suerte. Son muy supersticiosos los judíos. Son muy supersticiosos. O sea, como que no, que esto, que el otro, y que si pasa esto me va a pasar esto, y no. Y también aquí eran muy supersticiosos.
Por decir, en un libro llamado el Talmud, sí, es un libro como de narraciones de los ancianos y todo eso, ellos decían que cuando el que le tocaba a Jehová era el de la izquierda, otra vez, los dos machos cabríos se ponían a la derecha y a la izquierda. Entonces decía el sacerdote, vamos a decir cuál es el de la izquierda. Entonces metía la mano en el jarrón, sacaba el papel, y si ellos decían, si le tocaba a Jehová el de la izquierda, era un mal augurio. Ellos decían así. ¿Por qué? Porque el augurio significaba desaprobación, el de la izquierda significaba desaprobación. Y se dice que 40 años antes de la destrucción del templo, siempre tocó el de la izquierda. Ustedes saben que cuando Cristo vino, 70 años después, vino Tito y destruyó Jerusalén. Bueno, 40 años antes de que sucediera eso, dicen las narraciones que siempre en esta fiesta, el de Jehová era el de la izquierda. Siempre tocó el de la izquierda, siempre. Y eso era un mal augurio. Nunca se encontró el de la derecha. Entonces dice, eso auguraba algo que vendría a Jerusalén y que no era muy agradable, que digamos. Otra cosa, según una antigua costumbre, dice que se fijaba en la puerta del templo una cinta roja antes de enviar al cabrito al desierto, y que esa cinta debía volverse blanca si el sacrificio era agradable ante Dios. O sea, dejaban ir al cabrito y cuando ya se iba, regresaban al templo y veían si la cinta roja cambiaba a blanca, y si cambiaba a blanca quiere decir que Dios había aceptado. Bueno, 40 años, los 40 años antes, la cinta nunca se volvió a hacer, nunca se volvió blanca. Nunca. Y eso era visto como presagio de futuras tragedias, lo cual pasó en el año 70 después de Cristo. Son augurios de ellos, o sea, eso lo dice el Talmud, que ellos decían, o que ellos hicieron así. Entonces termino. El sacrificio de Cristo en la cruz es el total y absolutamente completo y perpetuo Yom Kippur. Nosotros ya no tenemos que celebrar eso. ¿Por qué? Porque nuestro sacrificio ya fue efectuado. Una vez y para siempre. Esto tenía que hacerse cada año. Cada año. Nosotros ya no tenemos que hacer eso. Ya no, hermanos. Por tanto, el cumplimiento mesiánico de esta fiesta fue la cruz y la Pascua. Y Yom Kippur van de la mano. La Pascua y Yom Kippur van de la mano. La Pascua es símbolo de ser libres de la esclavitud del pecado. El Yom Kippur nos dice que Dios hizo olvidar nuestras rebeliones para siempre. ¿Saben, hermanos? De verdad, o sea, las fiestas judías sí son hermosas, si las entendemos. Pero debemos entender que muchas de ellas, de las 6 que hemos visto, 5 ya se cumplieron. 5 ya se cumplieron, nada más falta una. ¿Cuál? Trompetas. Y para mí, la que sigue, tabernáculos, también ya se cumplió. Que la vamos a ver la próxima semana, pero para mí ya se cumplió. Entonces, cada miembro de la iglesia, ¿cuándo fue su Yom Kippur? Cuando nació de nuevo. ¿Por qué? Se hizo una expiación en Cristo y sus pecados han sido borrados, olvidados. El sacrificio de Cristo realizó ese milagro. Hoy en día, la fiesta del Yom Kippur es un acto netamente simbólico. No se hace hoy por 2 motivos. Primeramente, porque no hay templo. Esa es la primera cosa por la cual ya no se celebra. No hay templo. Y en este caso, por eso se dice que ahora el templo es nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo. Y segundo, porque Cristo es el único que puede perdonar pecados. Ahí entendemos cuando dijo, ¿te acuerdas cuando bajaron al paralítico del techo? ¿Te acuerdas?
Y lo vio Jesús y le dijo: hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces estaban ahí los fariseos y decían: este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿A qué hacían referencia? Al Yom Kippur. Ahí entendemos otra cosa más. Hacían referencia al Yom Kippur. Entonces dijo Jesucristo: dice que entendió sus pensamientos y le dijo: no murmuréis en vuestros corazones. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dice: pues para que vean que el Hijo del Hombre o el Hijo de Dios también tiene potestad para perdonar pecados. O sea, ¿saben qué? El Yom Kippur ya no lo tienen que hacer. Ahora estoy yo aquí. Y yo sí puedo perdonarle pecados. No necesitan un cabrito para enviarlo y hagan, ¿no? Si yo digo que te perdono, te perdono. ¿Te das cuenta? O sea, el gran cambio del pacto. Este paralítico pues tendría que esperar hasta el Yom Kippur para que sus pecados... Pero ahí estaba el mismo Hijo de Dios y le dijo: tus pecados son... O sea, ya no era el Yom Kippur. Ya es Dios mismo diciéndole: yo te perdono. No necesitas mandar un cabrito al desierto. Yo te perdono aquí. Entonces, ¿te imaginas eso, hermano? Que, no, pues tú vienes conmigo y pastor, ¿sabe qué? Pues y tomó una mala decisión y yo te diga: no, pues vas a tener que ir a comprarte una cabra para enviarla ya por los terrenos de Terrenate o a ver dónde lo envías. ¿Te imaginas? No, pues aquí desierto, pues hasta el norte, ¿no? Hasta Sonora. Hasta allá y cada vez que hagas algo malo, pues te vas hasta Sonora para mandar cabritos, ¿no? ¿Te imaginas? No. Ahora vas a tu aposento alto o tu lugar secreto y dices: Señor, perdóname, y el Señor te dice: te perdono. Esa es la gran diferencia, hermanos. Pues aquel que quiere volver a la ley, pues bueno. Hoy los judíos celebran el día anual de la expiación, que cae en diferentes días de cada año entre septiembre y octubre, guardando este día santo con un periodo largo de ayuno y de intensa oración. A menudo pasan la mayor parte del día en la sinagoga, con sus cultos religiosos y leyendo Torah y toda la cosa. Pero Israel necesita pasar por el verdadero Yom Kippur. ¿Cuál es el verdadero Yom Kippur? Volverse a Cristo. Y con eso vamos a terminar. Romanos 11:25. Y vamos a terminar. Y ya estamos llegando casi al final de esta serie, hermanos. Ya no me falta ver tabernáculos. Quiero ver otro punto más y se termina esta serie. Una serie corta, pero que nos abre mucho el panorama de lo que... O sea, muchas de las cosas que la Biblia menciona tienen que ver con las fiestas. Y si entendemos las fiestas judías, hermanos, muchas de las cosas de la Biblia las empezamos a entender. ¿A qué se refiere? ¿No? Entonces, ¿cuáles son las tres fiestas donde se congregaba toda la gente? Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Esas eran las tres fiestas donde la gente se reunía toda en Jerusalén. O sea, ya lo que era panes sin levadura, primicias, eso se podía hacer en su comunidad. Esta también, la fiesta de la expiación. Ok, Romanos 11:25 y terminamos. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Apartará, ¿qué quiere decir? Azazel, apartar, exiliar, quitar. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite, otra vez, ¿qué? Azazel, sus pecados. Entonces, como que a Israel le falta pasar por entender bien el Yom Kippur. No lo ha entendido, pero lo va a entender un día. O sea, más que nada, para nosotros ya se cumplió en Cristo, pero para Israel aún no ha llegado eso. Recuerden que las fiestas, hermanos, sí son una sombra de Cristo, pero en este caso Israel no las ha entendido. Hay muchas de ellas que no las ha entendido. ¿Por qué? Porque ha sido
incrédulo. Ha sido incrédulo. Pero un día las va a entender. Y entenderá que esas fiestas tienen un sentido prefigurativo en Cristo, hermanos. Entonces, hermanos, es importante eso, que entendamos esto. Como creyentes, debemos sentir el perdón de Dios, hermanos. Que no dejes que el diablo te desanime con lo que fuiste o con lo que hiciste, ¿sí? Se hizo, bien o mal. Pero si Dios te ha salvado es para ya no vivir así. Ya no vivamos de esa manera, sino ahora vivamos para Él. ¿Que vamos a fallar? Pues sí, hermanos, sí vamos a fallar. Todos en la Biblia, Dios en la Biblia no esconde ninguna falla de sus reyes. Ninguna falla. Ni de David la escondió. Ni de David escondió sus errores. ¿Por qué no lo hizo, hermano? Para que al final en toda la Biblia nos diésemos cuenta que en todo el transcurso de la historia solamente hubo un perfecto. Cristo. Solamente Él. Ni Adán, ni Abraham, ni Noé, ni David, ni Salomón, ni Josías, ni Usías, ni Sedequías, ni Malaquías, ni Jonás, ni Juan el Bautista. ¿Te acuerdas? En Juan el Bautista estaba presionado. Primero dijo que él era el Cordero de Dios. Y después le manda gente que le dice que si era él o habían de esperar a otro. ¿Te das cuenta? El único perfecto es Cristo. Vamos a refugiarnos en Cristo. Vamos a refugiarnos en Cristo y que Él nos enseñe y que Él nos muestre, porque, hermanos, los tiempos son peligrosos, en verdad. En verdad, si viene una persecución muy fuerte, muy, muy fuerte, que ya no vamos a poder de verdad. Es más, o sea, a mí me han llegado avisos de las redes sociales que nos quieren cerrar la página, porque tratamos temas que son de índole política, es lo que dicen. O sea, como el aborto, como el homosexualismo, cosas así, que no me corresponden, dice ellos, a mí hablar. Pero no importa. No importa. Si tengo que montar otro servidor privado, hermanos, pues lo voy a hacer. No hay problema. Pero esto va a seguir, o sea, no vamos a parar. La gente tiene que saber. Y los que no, pues bueno, van a escuchar. Y en aquel día no van a tener excusa del decir, yo no sabía. Vamos a hablar, hermanos, y vamos a terminar.